Hey, 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 ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a estar rico, está jugoso. Esto que tenemos acá está jugoso, gente. Este video está muy jugoso. ¿Sí? Y les voy a hablar de cómo podemos hacer para lograr transformar toda nuestra forma de ver la vida. Y cómo darnos cuenta y aprender esto de que todo lo que sucede en mi vida es perfecto, todo lo que sucede en mi vida es una bendición y todo pasa como tiene que pasar. Pero claro, Nico, qué fácil es decirlo, qué fácil es hablarlo, ¿no? Qué fácil es ser vos, ¿no? Qué fácil es estar atrás de la cámara y decir todas estas cosas, pero qué difícil es vivirlo, ¿no? Qué difícil, no, porque no sabes lo que me pasa a mí, Nico, que me pasa esta situación, esta situación, esta situación. Y es que, bueno, entonces déjenme que yo les cuento cómo yo transformé todo, pero absolutamente todo lo que ha sucedido en mi vida en una bendición. ¿Sí? Todo lo que ha sucedido en mi vida lo he transformado en una bendición. Y yo sé que mi vida no es más dura que la de muchos de ustedes, pero también sé que su vida no es tan dura como ustedes creen. Y esa es la verdad. Que ustedes se den cuenta de esto, que ustedes se den cuenta de las cosas y lo miren con otros ojos, cambia todo, lo cambia todo, lo cambia todo, lo cambia todo. Así que nada, quiero, bueno, empezar porque hoy es 16 de noviembre, hoy fue la primera mentoría grupal de mi coaching, de mi sala de Eternos. Y fue una locura y por eso estoy haciendo este video, para que todos puedan escuchar lo que hablé ahí. Que la mentoría son en mi grupo cerrado, en la gente que paga mi coaching por estar ahí conmigo, pero voy a llevar este mensaje para que todos lo tengan, ¿no? Para todos aquellos que sienten que su vida no es como les gustaría y que no entienden por qué le pasan las cosas. Para que lo veas con los otros ojos, le des vuelta a las cosas y te des cuenta que es todo en tu beneficio. Porque todo es en tu beneficio, no es algo que yo me invento. No es algo que yo me invento, todo sucede en tu beneficio. Me traje el agua porque va a ser un video duro, va a ser un video rico. Y bueno, primero quiero como contarles que al final yo siempre, realmente siempre lo supe, ¿saben? Siempre supe que yo quería ser un coach, que quería ser mentor. Siempre lo supe desde niño, o sea, yo no sabía que eso existía y ya como que lo sabía. Yo sé que esto suena muy trillado, lo estás diciendo por decir, moda, querés pegarte, lo que sea, pero yo lo sentía adentro mío, yo lo sabía. ¿Sí? Y el universo también tenía el mismo plan que yo. O sea, por algo yo lo sentía, porque el universo era el que me quería que yo hiciera todo esto que hago ahora. Es el universo que quería que yo lo hiciera. Y les voy a explicar de dónde vengo y cómo pienso así como pienso. Y es que les voy a contar, yo cuando nací con un tumor en mi cara. Nací con un tumor en mi nariz del lado externo de la cara que se veía. ¿Sí? Y saben, yo siempre culpaba a la vida por haberme hecho nacer con algo así en mi cara, porque es de millones de niños, millones de personas en el mundo. ¿Por qué yo tuve que nacer con un tumor en la cara, no? ¿Por qué yo nací con eso? Y no solo que culpaba al mundo, sino que culpaba a mis padres, ¿saben? Yo sufría mucho bullying, mucho bullying por esto. Imagínate ser niño y tener una pelota en tu cara, ¿no? Y yo sufría mucho bullying por esto. En la escuela de niño, en el secundario, en el liceo también. Mucho bullying físico. Me pegaban muchísimo por tener esto en la cara. Y yo todos los días volvía llorando. De niño chico yo todos los días volvía llorando a mi casa. Todos los días. ¿Sí? Todos los días me pegaban, todos los días me peleaba. Y siempre tengo este recuerdo, ¿no? De llegar a mi casa, yo ser chico, tener 6, 7 años, 8 años, no sé cuánto tendría, pero chico. Y decirle, llorando a mis padres, a mi madre, decirle a mi madre, ¿por qué me hiciste así? Yo lloraba y le decía, ¿por qué me hiciste así? Porque yo no entendía por qué tenía que vivir todo ese sufrimiento diario.
Yo nací con el tumor y me lo sacaron a los 16 años. O sea, toda mi niñez y adolescencia tuve un tumor en la cara. Sufrí muchísimo bullying por eso y físico más que nada, ¿no? Porque mucho de palabras, pero físico, que era lo que yo no terminaba de entender. ¿Por qué tanto bullying físico? Y yo llegaba a mi casa y culpaba a mis padres. Yo culpaba a mis padres por hacerme ellos así. Yo decía, ¿por qué me hicieron así? Y ellos lloraban. Y yo los hacía llorar por esto que yo les decía. Y otra cosa es que yo sentía vergüenza de mí, sentía mucha vergüenza de mi apariencia física, sentía mucha vergüenza de cómo me veía, sentía mucha vergüenza y mucha culpa. Yo mismo me avergonzaba y culpaba a mis padres y culpaba al mundo. Yo me acuerdo de llorar en el piso de mi cuarto y pensar, ¿por qué nací así? ¿Por qué me hiciste nacer así? Yo sin saberlo, siendo un niño, mi niñez fue la etapa más triste de mi vida, mi adolescencia también, ¿saben? Y no porque no me faltaran cosas, no porque no tuviera amigos o juguetes o comida o cosas, no, lo que yo no tenía, lo que a mí me pasaba era que yo vibraba en las frecuencias más bajas que puede vibrar un ser humano. Hay una tabla, pongan niveles de vibración del ser humano. Y las vibraciones más bajas es la culpa y la vergüenza. Yo vibré toda mi niñez en eso. Sentía vergüenza por mí y culpaba por haber nacido así. A mis padres y al mundo. ¿Cómo voy a sentirme feliz si yo lo único que experimenté durante toda mi niñez y mi adolescencia fue culpa y vergüenza? Las vibraciones más bajas, yo no entendía por qué era infeliz. Y a esto quiero que vayamos, es que nosotros no sabemos, nosotros no entendemos, nosotros no tenemos el conocimiento para entender qué es lo que nos sucede en el presente, pero cuando entendés que es todo energía, todo es vibración, ahí vas a entender lo que te sucede. Por eso yo los invito a que ustedes detecten esa sensación que los hace sentir mal, y esa emoción. ¿Cuál es la emoción promotora de lo que les hace sentir mal? Fíjense en la tabla de las emociones. Hay emociones que te hacen sentir bien y emociones que te hacen sentir mal. Y yo viviré en las dos peores toda mi vida, toda mi niñez. Las dos peores, las dos más bajas. Culpa y vergüenza, las dos más bajas. ¿Saben? Entonces siempre viví en esa situación. Y bueno, llegó mi adolescencia y a los 16 años me operaron. Me sacaron el tumor. Y ya no se ve, pero sí tengo una cicatriz en este lado de mi cara. Y... claro, yo ya no tenía el tumor, pero mi confianza seguía destruida. Mi control de pensamiento seguía destruido, mi control de emociones seguía destruido. Cómo reaccionaba yo ante las circunstancias externas seguía destruido. ¿Sí? Porque yo venía de aguantar muchísimo bullying toda mi vida, de que me pegaran, me insultaran, todo. Entonces yo seguía con esos miedos, yo seguía con esas creencias. Yo ya no tenía esa realidad, porque mi realidad cambió, pero seguía con las mismas creencias de niño. ¿Saben? Y ahí les quiero contar que siempre en toda ecuación entra el factor tiempo. Acá entra el factor tiempo y al pasar del tiempo mi creencia empezó a cambiar de a poco. Pero no fue de la noche a la mañana, no fue que me operaron, salí del quirófano del hospital y yo ya era otro. No, a mí me llevó años hacer esta transición, de que dejara de olvidar a la persona que era y ya no era esa persona, ¿sí? Y el factor tiempo siempre está en todas las ecuaciones. Por eso es súper importante y nosotros no sabemos cuánto puede llegar a durar ese factor tiempo. Así que lo que le decía, yo con el tiempo, yo con el tiempo empecé a sentirme mejor, me empecé a agradar, me empecé a tener confianza, empecé a tener amigos, por fin me sentí que encontré un grupo de amigos que me entendía, ¿sí? que compartíamos cosas. Y en el momento que como que sentí que el universo me había soltado un poco esa presión que tenía sobre mí, de vuelta me agarró, ¿saben? Y mi madre se enfermó de cáncer y murió. Mi madre se muere de cáncer y yo de vuelta condenando al universo de por qué sucedió esto. ¿Por qué me sacás a mi madre en el momento que yo sentía que todo se estaba empezando a acomodar un poco? Pasé años sufriendo, se acomoda un poco y me volvés a hacer sufrir de una formas brutales, ¿no? Formas brutales. Y ahí empecé a usar un montón las drogas, empecé a consumir muchas las drogas.
drogas fuertes de todo tipo durante muchos días, las combinaba, hacía cualquier cosa. Y fueron 3 años de mi vida. Mi madre falleció cuando yo tenía 21, ya estamos en la edad de 21. Y ahí empecé con el abuso de drogas, pero durante muchos años, de muchas cantidades, muchísimas drogas, y entré en una depresión brutal, ¿no? Por el suceso de la muerte de mi madre, más las drogas. Estuve 3 años en un pozo oscuro que yo pensé que nunca iba a tener salida, nunca iba a tener salida de ese pozo. Era una locura, literalmente yo sentí que había quedado loco, yo pensé que había perdido la razón, que mi psiquis se había roto. Yo no era yo lo mejor que puedo describir ese momento, esos 3 años de mi vida de absoluta oscuridad, depresión, ansiedad, angustia, insomnio, lo describo como que yo no era yo. Porque yo no era yo no pensaba como yo quería pensar, yo no decía las cosas que yo quería decir. Si yo había llegado a un nivel de total, que se había roto mi personalidad, yo ya no sabía qué era real y qué no, o sea, era muy loco lo que yo viví en esos 3 años, ¿saben? Muy loco. Pero en un momento me cayó como que abrí los ojos y por ciertas vueltas del universo otra vez, por cuestiones de un negocio que yo emprendí, pasé de vivir en la ciudad y me fui a vivir a un campo, a un bosque, alejado de la sociedad. De ahí mi vecino más cercano, ponele que estaba a kilómetros, o sea, estaba mi casa en el medio de la nada. Y todo esto que estoy contando fue el plan perfecto del universo, solo que yo no lo veía en su momento. Yo ahora lo veo, yo ahora lo entiendo, pero en su momento yo no lo entendía. Y por vueltas del universo yo terminé viviendo en el medio del campo, solo, conmigo mismo. ¿Sí? Era un negocio con mi hermano, estábamos 15 días cada uno en el campo. Y después estaba yo solo 15 días, después venía él, y en ese momento que pasó todo esto, un amigo nos regaló un libro de desarrollo personal, y fue como mi salida, ¿no? Como el escapar de mi realidad, de esta mentalidad, estos pensamientos que yo tenía que no me gustaban. Hasta me acuerdo que llegué a tener no un pensamiento suicida de querer suicidarme, pero sí se me pasó por la cabeza el suicidio como idea. Por primera vez en mi vida pasó como por idea. No de yo hacerlo, pero apareció el suicidio, ¿saben? Como que la vi. Yo dije, algo que parece tan lejano, que no podría pasarte nunca, ¿sí? Sí me pasó y es como... Es una locura por vivir todas estas cosas. Y no entenderlo, ¿por qué el universo se aferraba tanto contra mí, no? Y me aislé, empecé a vivir en el medio de la nada, lejos de todo, y empecé a leer desarrollo personal. Y me volví obsesionado porque me salvó, eso me salvó porque me hacía dejar de estar en mi mente y estaba en los libros, y me obsesioné con leer desarrollo personal. Me obsesioné. Y con el correr de los años, no fue en poco tiempo, con el correr de los años empecé a tener control de pensamientos de vuelta. Y empecé a tener control de mis emociones de vuelta. Y empecé a tener control de mis acciones y de cómo reaccionaba y de lo que decía. Y como que todo se empezó a volver a su lugar de a poco. Todo volvió de a poco a su lugar con el correr de los años. Pero claro, como yo lo que empecé a hacer en los libros era escapar de mi realidad física. Y me metía en ellos y me iba mucho a lo mental. Pasaba mucho tiempo en lo mental. Y también empecé a estudiar mucho de la parte espiritual. Y empecé a unir lo mental con lo espiritual. Y me olvidaba de mi mundo físico, ¿saben? Yo siempre hacía lo mínimo necesario para como sobrevivir, que mi cuerpo sobreviviera, pero y pasaba acá, espiritual y mental, y dejaba mi mundo físico totalmente de lado, porque no quería volver a pasar todo lo que había pasado antes, todo ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor, esa oscuridad, yo no la quería volver a sentir. Hasta que me empecé a dar cuenta que la única forma de que vos empieces... Claro, porque yo me sentía bien, como que entendía cómo funcionaban las cosas porque leí un montón y las leyes y esto y lo otro, pero no aplicaba nada en mi mundo físico. Y ahí fue cuando empecé a unir los 3 puntos y empecé a aplicar en mi mundo físico. Empecé a unir los 3 pilares y empecé a tener resultados de forma masiva en mi vida.
pero resultados que se empezaron a materializar a lo loco, ¿sí? Porque, claro, yo tenía tanto trabajo acumulado en estas dos áreas que cuando empecé a trabajar en el mundo físico, mi realidad empezó a cambiar de forma brutal. Mi realidad empezó a cambiar de una forma que no tenía ningún sentido, ¿sí? Y esto es a lo que yo quiero que entiendan y lleguen, es que ahora parece fácil mi vida, ¿no? Porque yo hablo un montón sobre desarrollo personal, mindset y hábitos, pero todo esto que yo les describo construyó la persona que soy yo hoy. Y yo hoy entiendo que todo eso fue para enseñarme, para trabajarme, para construir la persona que soy yo. Que yo naciera con una deformidad era necesario. Que yo viviera todo ese bullying de insultos y físicos era necesario. Que yo cayera en las drogas era necesario. Que se muriera mi madre era necesario. Que yo me aislara de la sociedad y quedara solo en mi parte mental era necesario. ¿Saben? Todo eso era necesario porque mi misión de la vida es poder enseñar y explicarles que se puede salir de las partes malas en este momento malo que se encuentran, porque yo salí de todos esos momentos malos y lo único que yo quiero es compartirles mis experiencias para que ustedes sientan que también pueden. Porque pueden, porque si yo pude, yo no soy especial. Yo no soy especial. Si yo pude, ustedes pueden. El universo tenía que enseñarme cómo yo voy a poder explicarle algo a alguien, salvar a alguien, si yo no me salvé a mí, no me construí a mí. ¿Cómo voy a hablar de sufrimiento si yo no sufrí? ¿Cómo voy a hablar de dolor si yo no pasé dolor? ¿Cómo voy a hablar de oscuridad si yo no pasé oscuridad? La vida me agarró y me enseñó con esta forma. Me explicó todo, pam, 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 full, cachetada, cachetada, cachetada. Me explicó todo lo que tenía que entender, solo que yo no lo entendía y ahora lo entiendo. Tuvo que hacerme pasar por todo esto para que yo sea quien soy yo y pueda darle esa mano a cualquiera de ustedes que esté pasando por algo similar de esto. De que sí se puede salir, sí se puede estar bien, sí se puede ser feliz, sí se puede sentir armonía y realización, sí se puede encontrar un deseo ardiente, una pasión, tener un don y juntar todo para ser esa persona que estamos destinados a ser, esa persona que soñamos ser y que lo vamos a hacer. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo doy fe de eso. Yo soy el ejemplo vivo de que se puede hacer todo esto, ¿sí? Sí se puede, sí se puede. ¿Sí? Y es que lo último que me terminó de suceder también fue la última experiencia, que fue la que me terminó de suceder, fue que ya hace tiempo que quiero ser coach, ayudar a la gente que pasó por todo esto, porque yo sabía por lo que yo viví. Entonces sé que puedo ayudarlo, porque yo lo viví, yo la pasé mal, lo viví. Y por eso sé que puedo ayudar. Pero me costaba dar el paso de empezar a crear contenido, porque ¿cómo voy a llegar a más personas si yo no creo el contenido y explico mi mensaje? Era imposible. Así que yo como que empezaba a crear contenido y dejaba. Creaba y dejaba, creaba y dejaba. Y al final era porque yo tenía un último miedo que desbloquear, una última enseñanza que aprender. Algo no terminaba de entender que tenía que entender para dar mi último paso a este que estoy haciendo, de el Nico que no tiene miedo a hablar a la cámara, el Nico que lleva su mensaje al mundo, el Nico que quiere ayudar a los demás y no siente vergüenza de que lo critiquen. Y es este negocio, este emprendimiento que yo empecé, que fue el que hizo que me aislara de la sociedad y viviera solo en el medio de la nada. Hace como 4 meses me lo robaron. Era un negocio que daba buen dinero para vivir tranquilo, ¿saben? No te hay que preocuparte de nada. Y me lo robaron. Desapareció. De la noche a la mañana eso desapareció. Un emprendimiento que yo hice con mis hermanos durante 7 años, desde mis 21 hasta este año que yo tengo 28. De la noche a la mañana me lo robaron y desapareció totalmente. Entonces, esta última enseñanza que me hizo el mundo a través de esto, yo tengo el video en mi canal, pero nos robaron más o menos, para que tengan una idea, en mercadería $120.000. $120.000, que es un montón de dinero. Era una tranquilidad que yo tenía porque ese negocio siempre funcionaba. Y era por lo que yo no me animaba a dar el paso de arriesgar todo para llevar a hacer lo que realmente amo y es mi pasión, que es esta que estoy haciendo acá.
esta es mi pasión, esto es lo que amo, esto es lo que está conectado con mi alma y me hace estar en armonía. Y es lo que mi conciencia me dice, y es lo que me da realización. Pero yo no daba el paso porque estaba cómodo a nivel económico. Y que desapareciera mi negocio y me dejó sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Me hizo dar el paso de perder todo el último miedo que tenía, que era el miedo al dinero. Que es un gran miedo el miedo al dinero. Miedo a la crítica y el miedo al dinero son los miedos más grandes que controlan a la sociedad. Así que me llegó esa última enseñanza, que me desprenda del dinero. Y así lo hice. Me desprendí del dinero y ahora soy una persona que está totalmente desapegada a lo material. Pero literal, estoy totalmente desapegado de lo material y adivinen qué sucede en mi vida. Cada vez me va mejor, cada vez me siento más feliz, cada vez me siento más realizado, cada vez tengo más todo lo que deseo. Pero no es porque lo deseo, es por la persona que construí y lo alineado que estoy con mis deseos, que me llega todo. Y es que al final es esto, chicos, y quiero que entiendan la parte del principio de que yo sin saberlo condenaba mi vida, sintiendo vergüenza por mí, culpaba a mis padres por haberme hecho con una deformidad en mi cara, ¿no? Y yo sin saberlo vibraba en esa frecuencia. Entonces las cosas que sucedían en mi vida eran atraídas por mi nivel de vibración, porque esa es la ley de atracción. Vos atraés las cosas que están en tu mismo nivel de vibración. Yo atraía cosas negativas a mi vida todo el tiempo, porque era el nivel de frecuencia en el que yo estaba. Pero porque yo no sabía esto, porque yo no sabía todo esto que yo les estoy diciendo. Por eso yo sé que ustedes están pasando por algún mal momento y hay cosas que no les gustan de ustedes, pero ustedes tienen que abrazarlas, porque eso que ustedes sienten que es su cruz, que es su maldición, es su mayor bendición. Así como mi mayor bendición fue que naciera con un tumor en la cara, así como mi mayor bendición fue que mi madre se muriera de cáncer, así como mi mayor bendición fue que yo cayera en las drogas, así como mi mayor bendición fue que se me rompiera la psiquis y quedara loco. Todas esas cosas fueron necesarias y son necesarias para construir la persona que vos estás destinado a ser. Por eso, cambiar la forma de ver las cosas y que empieces a ver la vida como que solo sucede en tu beneficio, porque el universo es perfecto y así es como actúa, en tu beneficio. De todo lo que sucede, todo lo que te pasa, todo lo que sentís, todo lo que vivís, sucede en tu beneficio. Cuando vos lo entendés, vas a empezar a vibrar desde el amor, desde la paz, desde la armonía, desde la abundancia, desde la gratitud. Cuanto antes lo entiendas, antes vas a vibrar en esas frecuencias, antes vas a atraer cosas maravillosas a tu vida. Y es que es eso, chicos, al final yo siento que la realización viene de sentirnos bien la mayor parte del tiempo, ¿saben? Yo me siento la mayor parte del tiempo porque no condeno nada de lo que sucede, no culpo nada por lo que sucede, no me enojo por las cosas que suceden, ¿saben? Y capaz que suena muy mágico, pero yo soy así, ¿saben? Yo soy así y vivo así mi vida, y adivinen qué, mi vida es maravillosa. Y soy extasiado, vivo éxtasis pleno, día a día, ¿saben? Así vivo, así vivo, así vivo. Siento que descubrí el cielo en la tierra. Y lo descubrí simplemente por el hecho de entender que yo atraigo las emociones que yo pienso. Por eso ya dejé, y solté mi mundo exterior. Yo lo único que me preocupo es por mi mundo interior. Yo solo controlo mi mundo interior, es lo único que controlo. Y como es lo único que controlo, es lo único que trabajo. Trabajo mi desarrollo personal, trabajo mi espiritualidad. Y además pongo el trabajo en el mundo físico para estar alineado con mi deseo. ¿Saben? Entonces vivo en completa armonía. Mundo espiritual, mente, cuerpo. Alma, mente y cuerpo. Está todo alineado en mi vida. Y adivinen qué, no necesito cosas materiales para sentirme pleno. Y adivinen qué pasa, las tengo porque me siento pleno. ¿Entienden? Así es como funciona. Al final es lo que tenemos que llegar a sentir, que nuestra vida está hecha a medida para nosotros. A medida. Centímetro a centímetro está construida para nosotros. No la condenen. Abrácenla. ¿Sí?
Así que van 25 minutos, espero haya sido claro con mi mensaje, no me quiero mezclar, no me quiero entreverar. Pero nada chicos, gracias por escucharlos, un video largo. Para todos aquellos que les gustó, me pueden dejar un comentario, saben que me encanta leerlos, me encanta responderles, me encanta ayudarlos. Si quieren, me pueden seguir en mi Instagram o mandar un mensaje por ahí también si quieren que los ayuden en lo que sea. Simplemente agradecer, o si me quieren ir a putear también. Mi Instagram es percy.nico con K. Subo un montón de mi día a día, de mindset, de hábitos, de fitness, lo que quieran. Así que nada chicos, muchísimas gracias. Que tengan un increíble día.